Buenos días, mis queridos educandos. Vamos a ver en este momento cómo se determina el vector resultante cuando tenemos en un plano varios vectores y que sus ángulos están formados con diferentes ejes, no siempre con X. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector A, un vector A que tiene un ángulo respecto al eje X. Entonces, ¿este qué ángulo es? Este es el eje X, este sería el eje Y. ¿Listo? Tenemos un vector A que tiene un ángulo con X alfa, tenemos un vector B que tiene un ángulo no con X sino con quién? Con Y, igual a cuál? A B. Listo, tenemos otro vector C que tiene un ángulo con X igual a θ y tenemos un vector B que tiene un ángulo con Y de pi. ¿Listo? Vamos a obtener el vector resultante en X y el vector resultante en Y. ¿Cómo lo vamos a obtener? Entonces, para la resultante en X, vamos a descomponer todos los vectores respecto a X. Y para la componente en Y, vamos a descomponer todos los vectores respecto a Y. Entonces, voy a hallar en otras palabras la componente en X y la componente en Y. Siempre, ¿cuál es la consideración que hay que tener? El que tenga el ángulo que es seno o coseno. Coseno. Entonces, siempre la consideración va a ser que el eje o la componente en el eje que tenga el ángulo, por ejemplo en este caso tenemos alfa respecto a qué eje, a X, que la componente en X va a ser con coseno, o sea que Rx, que AX, la componente de A en X, ¿a qué va a ser igual? Lo que vale el vector, ¿que cuánto vale el vector? A, por el coseno de quién? De alfa. Si AX es A coseno de alfa, entonces AY ¿quién será? A seno de alfa. Entonces, ya tenemos una relación general, mire, A puede valer cualquier valor o no. ¿Listo? Alfa puede valer cualquier valor o no. Entonces, cuando a mí me dicen que coseno de 20, que coseno de 30, es lo mismo. Ya tengo una generalidad. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con B. ¿Cuánto vale Bx? ¿Cuánto vale By? Vámonos por acá. Bx a qué es igual. By a qué es igual. Vamos a conseguirlo. Entonces yo tengo que B tiene el ángulo respecto a qué eje. Beta está medio respecto al eje Y. O sea que la componente de Y es seno o coseno. O coseno. Entonces va a ser B coseno de ese ángulo. ¿Cuál es el ángulo? B. Si BY fue con coseno, BX ¿con cuál es? Y después, ¿qué me falta? ¿Ya está determinado? ¿Qué falta? El signo. Entonces recuerden que para las componentes en X positivas son de este punto a la derecha. Todos estos son positivos. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces, cómo sería la componente de B en X? ¿Positiva o negativa? La componente, ¿cómo es eso? Positiva. ¿Cómo sería la componente de B en Y? Negativa. O sea que B es menos B coseno de beta. ¿Está claro? Sigamos con C y vamos a tener algunas consideraciones. Primero, el ángulo respecto a quién está. A X. O sea que X es coseno. Entonces, C, primero lo determinamos así y después le decimos el signo. Entonces, C, ¿seno o coseno? Coseno de θ. Entonces el compañero dice, bueno, ¿cuál es el signo? Bueno, los X en estos, miren, si estamos en C, la componente de X en estos puntos son positivas o negativas. Negativas, o sea que sería negativo. Vamos para la componente de C en Y. Sería igual aquí, como si X es con coseno, esta es con seno. Listo. ¿Y cómo es Y en este punto? ¿Cómo los ve en estos puntos? Negativos también. ¿Cuál nos falta? D. Nos falta D. D tiene el ángulo con respecto a quién? D tiene el ángulo respecto a Y. O sea que, ¿cuánto valdría de X y cuánto valdría de Y? De X, o sea, ¿cuál sería el coseno? Y. Entonces, D por coseno de, ¿cuánto es el ángulo?
Sí. Perfecto. Se trata de aplicar eso. ¿Es positivo o negativo? Está bien. Estoy acá. Positivo. Todos los ya en esa parte son positivos. Listo. Si Y es un coseno, entonces X con cuál es? Son seno. Positivo o negativo. Miren la X. Corresponde por acá. Ahí los X ¿cómo son? Negativos. O sea que el X es negativo. Muy bien. Ya hemos encontrado las componentes de todos los vectores. ¿Cómo determino la resultante en X? Sumando, la sumatoria de todas las componentes en X. ¿Y de dónde saco la resultante en Y? De todas las sumatorias y las componentes que en Y. ¿Listo? Al obtener ya las componentes, ¿qué puedo aplicar yo para hallar la magnitud del vector? Pitágoras, siempre. Si yo tengo las dos componentes, aplico Pitágoras y ¿qué hallo? La magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo sería el vector resultante? ¿Listo? ¿Cómo sería el vector resultante? La resultante va a ser igual, aplicando Pitágoras, raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Pero quiénes son estos? Este Rx es que la sumatoria de todas las componentes en qué eje. En X, lo que me dio la sumatoria. Este Ry ¿qué es? De todas las componentes. Usted también lo puede graficar. Si yo tengo, ojo, ya las resultantes, por aquí yo grafico, como este es X, por aquí yo grafico la resultante en X. Y como este es Y, por aquí gráfico la resultante en Y. ¿Listo? Se aplica Pitágoras. ¿Y cómo hallo la dirección, el ángulo? Aplicando tangente. La tangente es igual a ¿qué? El opuesto sobre el adyacente. ¿Esta qué va a ser igual? La tangente inversa de la resultante en Y sobre la resultante en X. Así en forma general yo ya puedo determinar siempre el vector resultante. ¿Me hice entender? De aquí yo podría hallar esta para hallar ¿qué? La magnitud. Esta me serviría para hallar la magnitud del vector. Lo que llamamos también el módulo del vector. ¿Listo? Y este me permite, y este, ¿qué me halla? El ángulo, me halla el ángulo escalar entre vectores. Tenemos un vector, lo mejor es con el n. Tenemos que el vector b, por ejemplo, o b1 es igual, tiene las coordenadas 3, 2, menos 1. El vector 2 puede tener las coordenadas menos 2, 1, 0 también. ¿Listo? Puede ser cualquier número. Entonces me piden allá el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Cómo lo hago? Entonces se representa lo que llamamos también producto punto. Se representa con un punto. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplican las componentes correspondientes. Por ejemplo, el 3 ¿con quién lo va a multiplicar? Con el 2. El 2 con el 1. El menos 1 con el 0. ¿Listo? Y voy a sumar todo lo que me dé. Entonces, el producto escalar siempre me va a dar un número, o sea que me va a dar un escalar. Recuerden que estoy multiplicando dos vectores. Al realizar el producto punto entre dos vectores siempre me va a dar un escalar. Eso es todo, hay que tenerlo claro. Aquí, ¿qué espero que va a obtener usted al realizar esta operación? Un número. Y recuerden que estamos hablando de vectores. Por ejemplo, este vector está en el ¿qué? En el R3, en el R2. Ok, está en el espacio, mire que me están dando otras coordenadas. Ok, es el R3. Muy bien. Entonces, en este caso sería 3 por ¿qué? Por menos 2 más 2 por 1 más lo que me da menos 1 por 0.
¿Cuánto me da 3 más por menos en esta parte? El más del 3 por el menos del 2, ¿cuánto me da? Menos 6, ¿cierto? Más por menos da menos y 3 por 2, 6. Más 2 por 1, 2, más, menos 1 por 0, más 0, ¿cierto? No importa el número que hace. ¿Cuánto me da este entonces? Menos 6 más 2, menos 4. Entonces menos 4 es el producto punto ¿de quién? Del vector B1 y del vector B2. ¿Me entendés, queridos educandos? ¿Cómo se determina el ángulo entre vectores? ¿Qué tenemos? A ver, teóricamente, ¿cómo se determina el ángulo entre vectores? Lo que yo les digo acá. Esto es igual a coseno a la menos 1 de quién? De varias cosas, ¿cierto? ¿De quién? Del producto punto de los dos vectores sobre qué? El módulo de B, que lo representamos como valor absoluto de B1 por el módulo del otro vector, sea que fuera, ¿cómo lo llamamos el otro vector? B2. ¿Esto qué me va a dar? El ángulo θ, el ángulo entre los vectores. ¿Listo? Entonces esta es la aplicación directa del DA. ¿Para qué me sirve el producto escalar? Para determinar el ángulo entre vectores. Entonces, ¿ok? ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a darle valores a los vectores. Vamos a decir, por ejemplo, que B1 será igual a 2, menos 3 y que B2 será igual a menos 1,1. ¿Listo? ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Fácil. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores lo vamos a llamar θ, como lo representamos acá. Es el ángulo, no importa la posición de los vectores, lo importante es el ángulo que está formando uno con otro, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, miren que yo, pues adrede, no lo coloqué que comenzaran los dos desde el mismo punto, no necesariamente. Lo que me está dando este producto es el ángulo entre ellos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, θ es igual a coseno a la menos 1, ¿ok? Del producto punto entre B1 y B2, pues hagámoslo. ¿Cómo sería? Este con este y este con este, muy sencillo, ¿no? 2 por menos 1, ¿cuánto me da? Repito, 2 por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 2. ¿Listo? Continúo, más, porque los debo sumar, ese es el producto punto. Menos 3 por 1, ¿qué me da? El producto punto, este con este y este con este, es lo que aprendimos. ¿Ok? O sea, las correspondientes. Sigamos entonces. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 3 por 1. Menos 3. Entonces, aquí menos 3. ¿Qué pasa acá? Más menos. ¿Qué me da? Menos. Entonces, en otras palabras, menos 2, menos 3, ¿qué me va a dar eso? Vamos a hacer por partes, entonces ahorita vamos a ver qué nos da arriba. Ahora, en el denominador, ¿quién va? La magnitud de 1 multiplicado por la magnitud de 2. ¿Cómo sale la magnitud? Teorema de Pitágoras. Entonces es igual a raíz cuadrada ¿de quién? De 1, ¿sí o no? De 1, ¿cuál es de 1? 2 a la 2. ¿Ok? El menos 3 al cuadrado de todas maneras me da un prepositivo, entonces no importa el menos. Pues si usted lo va a elevar al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre le va a dar positivo, entonces más 3 al cuadrado. ¿Listo? Sería menos 3 al cuadrado, que da lo mismo que 3 al cuadrado, ¿está claro? ¿Por qué viene aquí? ¿Por la raíz cuadrada de quién? Del otro vector. De 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda en el numerador? Entonces, en el numerador, ¿qué me queda? Menos más, por menos da menos 2, menos 3 me da menos 5, ¿sí o no? ¿Y abajo qué me queda? Raíz 4 al cuadrado, 9. Perdón, el 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, me da 13, entonces raíz de 13 que multiplica
a la raíz de que vamos a ver 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1 más 1 raíz de 2 igual 168,7, ¿sí o no? Como 7 grados. Perfecto. Siempre la componente en X, pues estas dos componentes siempre me van a formar un triángulo que rectángulo. Entonces aprovecho el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud y aprovecho la de tangente para hallar el ángulo. Aquí cuál sería tangente entonces. Si esto es Y, esto es X y es sobre X, entonces de ahí aprovecho tangente. Si yo tengo la función como es el ángulo, le aplico la inversa. Si yo tengo seno teta, ¿cómo es la teta? Le aplico seno a la menos 1. Si yo tengo coseno y necesito teta, ¿qué le aplico? Coseno a la menos 1. Si yo tengo la tangente de teta y necesito teta, ¿qué le aplico? Tangente a la menos 1. Proyecciones. Entender, primero que todo, que una proyección es como una componente. Proyección de un vector, ¿cierto? Proyección de un vector, por ejemplo el vector B1 en 2, ¿cómo se obtiene? B1 por B2. Desde el producto punto de los dos vectores sobre La magnitud vamos a buscar B2. Vamos a encontrar la magnitud de B1 sobre B2. Vemos de la magnitud de B2. Listo, y la proyección de 2 en 1. De 2 en 1. Vamos, ¿cómo sería? B1 por B2. Sí, el mismo producto punto. ¿Sobre qué? La magnitud de B1. ¿Está claro? ¿Listo? Mire. Es como si yo tuviera aquí un vector B1. ¿Cierto? Ese vector B1. ¿Listo? La componente de ese vector va a venir perpendicularmente a esta dirección. Lógicamente, en este eje que aquí está rojo, es donde viene el otro vector. ¿Listo? Entonces, el ángulo que estamos aprovechando es este, ¿cierto? El ángulo que hay entre los dos. ¿Listo? ¿Cuál se aplica aquí? Ya sabemos que el que tenga el ángulo es coseno. Entonces, una vez yo sé que en este triángulo, este es con coseno y este es con seno. Entonces yo aprovecho esa relación, entonces digo que el coseno de la clase ser igual al coseno. Vamos a llamarlo como lo están llamando. ¿Cierto? O sea, yo voy a encontrar esta proyección, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, esta es la proyección de uno en quién. Este pedacito, ¿qué es la proyección de quién en quién? Ya el vector 1, tiene la componente acá, la proyección de 1 en quién, en B2, ¿listo? El producto que se puede representar como el producto punto, llamar como el producto punto de los vectores, como el producto de sus magnitudes o sus módulos por el coseno del ángulo que forma, ¿cierto? Entonces de acá, si yo tengo la componente, yo ya sé que la componente siempre va a ser con el coseno, como vemos en el triángulo. ¿Cómo quedaría la componente? Entonces, despejemos por ejemplo la componente de B, sería B por coseno teta. Despejemos la componente de U, sería U por coseno teta. Entonces de acá, miren, voy a dejar acá U por coseno teta y el otro lo va a pasar a ¿qué? A dividir. Entonces aquí me quedaría producto punto de U por B sobre ¿quién? La magnitud de ¿quién? ¿De quién? ¿Cuál fue el que pasé? Ya, es que analice por lo que estoy haciendo. Tengo esto, tengo el producto de la magnitud por el coseno de alfa. ¿Listo? Si yo despejo U por coseno alfa, ¿ve cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces aquí me va a quedar la magnitud
del producto B. Este es la proyección de quién? De U. Proyección de U. ¿Listo? ¿Va dividido con quién? Con B. Del mismo modo, vamos a hallar la proyección del otro vector. Entonces vamos a dejar en este lado a B por el coseno alfa. Entonces, ¿qué hacemos con U? ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir, entonces me va a quedar el producto punto de U por B sobre la magnitud de quién. Si aquí está B, ¿quién es el que pasa acá? U. Entonces, podemos definir que la componente, por ejemplo en este caso B por coseno alfa, es la proyección de quién en quién. La proyección de B. En este caso de B. ¿Listo? Cuando haya la proyección de U, entonces dividido con la magnitud de quién, de B. Y cuando haya la proyección de B, dividido con la magnitud de quién, de U. ¿Me hice entender?